Hola a todos nuevamente, bienvenidos a una lección más del curso de Introducción a Python. En las lecciones pasadas vimos una estructura de control que eran estructuras de selección. Ahora vamos a ver estructuras iterativas. Las estructuras iterativas están definidas por ciclos o bucles, se conoce también como bucles, y este tipo de estructuras de control de flujo ejecuta repetidas veces un fragmento de código. Estas estructuras son muy empleadas en programación y yo creo que son una base fundamental del éxito de los lenguajes de programación, y es que permiten hacer muchas veces una operación. Entonces, tareas repetitivas que para un humano serían muy costosas, por ejemplo, hacer la suma del primer millón de números, para un computador es muy sencillo porque se repite con estas estructuras de control, es fácil repetir la ejecución de una misma operación múltiples veces. Bueno, entonces hay diferentes tipos de estructuras iterativas en Python. Hay tres fundamentales en cualquier lenguaje de programación: el ciclo while y el ciclo do while. ¿Sí? En Python están implementadas el for y el while, y nosotros podríamos hacer nuestra propia implementación del do while, pero solo con el for y el while es suficiente para cubrir todo el posible conjunto de aspectos y aplicaciones de las estructuras iterativas. Vamos a empezar por el ciclo for. El ciclo for en Python es un poco diferente a otros lenguajes de programación. En otros lenguajes de programación usted tiene que definir una condicional, tiene que definir una variable que ataca esa condicional y un criterio de parada. En Python es mucho más sencillo, pero igual de potente. En vez de definir todos estos criterios, usted define una lista o un conjunto de elementos que quiere recorrer, y con el ciclo for usted es capaz de recorrer esta lista o esta colección, estas tuplas, ¿vale? Entonces, la estructura general de un ciclo for es como se muestra aquí en la presentación. For, hay una variable de iteración que va a tomar cada uno de los valores de mi lista o de mi tupla, y aquí tengo una secuencia de elementos. Ya puede ser en la forma de una tupla o una lista, como ya mencioné, y tengo un conjunto de condiciones, un bloque de instrucciones, un conjunto de statements que van a ejecutarse tantas veces como valores, elementos haya en esta secuencia. Bueno, entonces el proceso es como se muestra en este diagrama de flujo. Tengo la inicialización del ciclo for. Aquí se empieza por cada ítem que se encuentra en la secuencia. Si no hay más ítems en la secuencia, pues se finaliza el ciclo for. Si no, se continúa y se ejecutan los statements en el bloque de instrucciones asociado a ese ciclo, y se sigue ejecutando hasta que el criterio de parada en este caso es que no haya más ítems en la secuencia. Realmente es bastante sencillo, pero muy poderoso en la práctica. Vamos a ir directamente a Visual Code, al código cyclofor.py. En este script les voy a explicar cómo es el funcionamiento de los ciclos for. Y bueno, empecemos por la definición básica. Fíjense que aquí, limitando la definición del ciclo for, estamos imprimiendo empieza el ciclo y finaliza el ciclo. Entonces este empieza el ciclo, está por fuera del ciclo for, y este print finaliza el ciclo también está, pero posterior a la finalización del número de iteraciones que se van a hacer. Entonces en la definición for i in, y esta es la secuencia 0, 1 y 2, eso quiere decir que el bloque de instrucciones se va a ejecutar 3 veces porque hay 3 elementos en mi secuencia, y el bloque de instrucciones que se va a ejecutar, como vimos en las lecciones pasadas, está delimitado por la indentación o la sangría. En este caso solo hay una instrucción que es print ciclo num format i, es decir, estoy imprimiendo cada uno de los valores de la variable que va a recorrer mi secuencia. Entonces vamos a poner aquí, vamos a hacer un debugging, vamos a poner un punto de control acá, vamos aquí a debug, start debugging, esperamos que cargue la terminal y ya está en el punto de control que acabamos de especificar. Entonces bueno, empieza el ciclo, la variable i empieza a tomar valores. En este caso el primer valor que va a tomar la variable i va a ser 0, por eso se imprime en este caso ciclo num 0. Seguimos ejecutando, todavía hay elementos en mi lista, y va a tomar ahora el valor de 1, se imprime el valor de 1, y finalmente i va a tener el valor de 2, que es el último elemento en mi lista, y ya se finaliza en este caso el ciclo. Fíjense que se ejecutó 3 veces
y en cada una tomó el valor de uno de los valores que se encontraban en la lista, ¿vale? La forma en que se recorre, un ciclo for recorre una secuencia es en el mismo orden en que se encuentran los elementos en la lista o en la tupla. Bueno, entonces miremos otro ejemplo. Algo que me faltó decirles del ejemplo pasado es que i se conoce como la variable de control, es una variable que me permite tomar valores de la secuencia que estoy iterando. Vamos a darle aquí un stop. Vamos a poner ahora aquí mi punto de control. Fíjense, en este ejemplo nuevamente tengo los delimitantes de empiece el ciclo y finalice el ciclo para que ustedes se den cuenta en qué punto del código se está ejecutando. Y dentro de, en este caso, el ciclo for, tengo una variable i que está recorriendo en este caso una lista vacía. Entonces, como es una lista vacía y no va a tener ningún valor, por lo tanto no se va a ejecutar el bloque de instrucciones asociado a este ciclo for. Vamos a ejecutarlo. Voy a pasar al siguiente punto de control. Aquí empieza el ciclo. Para i en una lista vacía no se ejecuta ninguno porque la lista está vacía y finaliza. ¿Listo? Entonces, muy importante es cuando ustedes están definiendo el ciclo for es que se aseguren que la secuencia que van a recorrer contenga elementos y contenga los elementos que usted desea realmente recorrer. Bueno, acá cuando no vamos a operar sobre la variable de control, es decir, por ejemplo, en algunos ejercicios donde usted no requiere realmente conocer un valor que está en la secuencia, sino necesita ejecutar un conjunto de instrucciones n número de veces, usted no necesita la variable de control. En esos casos, pues simplemente usted, en vez de definir la variable de control, en el ciclo for pone raya al piso, y eso indica que no va a existir ninguna variable que va a tomar los elementos asociados a su lista. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ejecutar. Listo. Empieza el ciclo. Ninguna variable en este caso, por la definición, va a tomar los valores que están en mi lista, pero se va a ejecutar 3 veces. Se va a imprimir hola mundo 3 veces y finaliza el ciclo. ¿Sí? Cuando usted no requiere nuevamente que se asocien los valores de la lista que usted está recorriendo, la tupla o la secuencia de elementos a una variable porque simplemente en su bloque de instrucciones no la está operando, pues es mejor no definirla para que no haya un gasto innecesario en memoria. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver una función que es muy útil cuando estamos construyendo ciclos for, que es la función de rango. ¿Listo? Esta función lo que me permite es generar una lista o me permite generar secuencias de números. Entonces yo puedo, en vez de definir una lista de forma manual, simplemente definir rango y el número de valores que yo quiero. O si ustedes quieren ser un poco más elaborados, y en muchos casos se requiere, la función rango tiene los siguientes parámetros de entrada: un punto de inicio, un punto de parada y un tamaño de cambio. Entonces, por ejemplo, acá vamos a definir que la función rango tenga 10 elementos, va a ir desde el 0 hasta el 9. Fíjense que no definí ningún otro parámetro, simplemente el tamaño total de elementos que yo quiero que se generen en esa lista. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá, vamos a ejecutarlo, y ese for empezó en 0, ya van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces ya ahí finaliza, ya hay 10 elementos y finalizó la ejecución de este ciclo for. Bueno, vamos a hacer ahora un for un poquito más elaborado con esta función. Yo tengo acá ahora rango definido que empiece en 2 y termine en 10, es decir, en 10 ya para, no lo incluye, entonces va a ir de 2 a 9. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que se ejecuta un total de 8 veces. Vamos a poner acá, ejecutar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, y ahí ya finaliza. Muy bien, listo. En este caso estamos definiendo ahora la función rango con los 3 valores completos, los 3 parámetros de entrada. Tenemos el valor de inicio
el valor de parada y el tamaño de paso, o también conocido como el tamaño de la ventana entre los cuales se van a generar los números de mi secuencia. Entonces va a empezar en 2, va a terminar en 9 y va a ir tomando valores de 3 en 3. Empieza en 2, luego 5, luego 8 y ya finaliza. Solo va a haber 3 ejecuciones de este ciclo for, del bloque de instrucciones de este ciclo for. Entonces vamos a hacerlo. Imprimimos la variable var, en este caso toma el primer valor, el de inicio, 2, luego el tamaño del paso en este caso es 3, 5 y luego el tamaño del paso en este caso es 8. Ya el siguiente tamaño de paso supera el criterio de parada, que es 10, y ahí ya finaliza. ¿Listo? Bueno, o sea, aquí ya me pasé directamente al otro for. En este otro for nuevamente empezamos en 10, vamos hasta 100 y vamos en pasos de 10 en 10. Entonces vamos a ver cómo se ejecuta: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya en el siguiente ya llega al punto de parada, por lo tanto no se ejecuta y sigue. Bueno, entonces fíjense que con esta función de rango es posible generar qué elementos son o el número de elementos que yo requiero para la ejecución de un ciclo for. Bueno, vamos ahora a ver la función de longitud, len, que me permite aparte también saber la longitud de una lista. Entonces, combinando len y rango, ustedes pueden construir ciclos for muy fácilmente para iterar estructuras de las cuales ustedes no conocen la longitud real. ¿Listo? Porque probablemente, recuerden, una lista es mutable, entonces puede cambiar durante la ejecución del programa. Entonces ustedes no pueden saber de antemano para setearlo directamente en el código su longitud. Veamos un ejemplo. Entonces en este caso tengo una lista de nombres. Supongamos que el usuario las está ingresando a medida que se está ejecutando el script. Y bueno, hay dos opciones. La opción número 1, como lo hemos visto, es recorrer la lista por cada uno de los elementos. Entonces yo sé que este es el índice 0 y va hasta el índice, en este caso, 13. ¿Sí? Pero nuevamente tendría que saberlo de antemano que hay 13 elementos en este caso, 14 elementos en esta lista. Y eso en la práctica no es siempre posible, ¿vale? Aparte es dispendioso. Fíjense, ustedes tienen que crear en este caso o una lista de elementos de 14 o utilizar rango 14 para poder recorrer cada uno de los elementos de esta lista de nombres. Entonces vamos a empezar a hacer rápidamente la ejecución de este ciclo for. Entonces i empieza en 0, imprimo la primera posición de esa lista, es Jairo, Natalia, etcétera, hasta la última posición, que es la última posición es Martín. Listo, y ahí finaliza. ¿Listo? Esa opción, como se pueden dar cuenta, es primero dispendiosa y usted necesita, como ya les he venido diciendo, saber de antemano la longitud de su lista, que no siempre es posible. Ahora, otra opción mucho más viable es combinar la función rango con la función de longitud, y con la función de longitud es posible conocer la longitud de cualquier secuencia de elementos, ya sea en este caso pues una tupla o una lista, que son las que estamos viendo para la construcción de los ciclos for. Si yo le hago un print a la función length aplicado sobre en este caso mi lista nombres, pues me va a arrojar un valor de 14, que son 14 los elementos que contiene esta lista. Entonces es muy fácil ya construir un ciclo for que recorra esa lista, porque simplemente define un for del rango del tamaño de la lista. Y fíjense que ya aquí va a ser equivalente a definir rango 14, va a ser los elementos del 0 al 13. Entonces vamos a ejecutarlo y fíjense, en una línea de código mucho más simple que puede generalizarse, estoy ya recorriendo una lista de tamaño que no conozco a priori, pero lo puedo hacer en tiempo de ejecución. ¿Listo? Entonces aquí voy a recorrer hasta la última posición, Martín. Listo. Bueno, con esto finalizamos los elementos básicos del ciclo for, que es nuestra primera estructura iterativa. En los próximos videos vamos a seguir ahondando en estos conceptos. Muchas gracias por su atención y los espero en una próxima sesión de introducción para Python.